Namaskar. Bienvenidos a este webinar acerca de la meditación. Meditación, la joya suprema, o meditación, renacimiento y psicotransformación. Sea cual fuere el título, de manera muy sencilla, pero a la vez profunda, quiero compartirte acerca de la meditación y poner las cosas de una manera puntual. Porque muchas veces, sobre todo cuando se vuelven tendencia en redes o moda, temas como la meditación son distorsionados. Así que con respeto, con sencillez, pero con franqueza, permíteme conversarte acerca del tema de la meditación. Ante todo, te pediría que te centres en este momento, en este preciso momento. Ahora, aquí. Y que, por supuesto, dejes cualquier elemento de distracción que puedas tener. Pues resultaría contradictorio hablar un tema como este, tan especial como es la meditación, sin tratar de estar atentos, sin tratar de estar presentes en una actitud meditativa. Así es que deja lo que estás haciendo, o dejen lo que están haciendo, ¿sí? Y a manera de ejercicio vamos a comenzar dirigiendo nuestra atención a la respiración. Se trata de sentir cómo ingresa el aliento y cómo sale el aliento. Acompaña tu respiración. Sigue tu respiración en su ir y venir. Lo ideal sería que tu conciencia y tu respiración sean una. Vamos. Y que esto dure, sea o permanezca a través de la duración del webinar. Ahora sí, vamos. Tratemos de comprender en sí qué es la meditación, sus beneficios, y al final estaremos viendo 7 secretos o claves de algunos de los grandes maestros y de las grandes enseñanzas respecto a lo que es la meditación. Pero primero lo primero, tratemos de ver o de responder a la pregunta, ¿qué es la meditación? Y no hay una respuesta tan clara, tan contundente. Como todas las cosas en la vida, está abierta, como todas las cosas que conciernen al ser humano, ¿no? No pueden ser sujetas arrojadas tan fácilmente. El mundo es ancho y ajeno, dice una obra de un autor peruano, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que nada se puede constreñir, no podemos arrojar los conceptos, las ideas, las cosas, las vivencias. Pero, veamos, tratemos de responder. Ante la pregunta, ¿qué es la meditación? Bueno, tentaría 3 respuestas que corresponden a 3 maneras de ver lo que es la meditación. Seguramente hay 100.000, pero déjame tomar 3. La primera, la mirada occidental, que generalmente asocia meditar con pensar. ¿Mm? Con pensar. Dicen, por ejemplo, meditemos acerca del amor y entonces las personas elucubran, desarrollan ideas acerca del amor o acerca de la muerte,
acerca de Dios, acerca del pecado, ¿no? Y piensa, y dice, he estado meditando, por decir, he estado pensando. Esa es una forma de ver. Una segunda forma de ver lo que es la meditación es la asociada a sentarnos en quietud, en determinadas posturas y enfocar la atención en determinada dirección. Puede ser un objeto externo o interno, un mantra, una parte del cuerpo, un chakra, entre otros, ¿no? Y está la tercera, que es en la que yo me voy a basar, que a mi modo de ver es la total, ¿no? Que seguramente abarca la segunda, pero va mucho más allá. Y esta tercera forma de ver está de alguna manera asociada al recuerdo de sí. Al recuerdo de sí. Esto es utilizando este término que fue toda una innovación para los buscadores, ¿no? Y las escuelas. Fue toda una innovación y el término de recuerdo de sí, eh, desarrollado justamente por Georgi Ivanovich Gurdjieff, el creador del cuarto camino. Bien, entonces, de esta tercera forma nos vamos a ocupar ahora. En cuanto a la segunda forma, el sentarse en quietud, en una determinada postura, etc., es enteramente válida. No obstante, privilegio la tercera forma. Y le voy a decir por qué. Pues está conectada con el recuerdo de sí. ¿Qué es el recuerdo de sí? De un modo simple, es cuando el sí mismo que somos despierta. Es un estado de conciencia real de quienes somos y que hemos olvidado debido al excesivo estado de atención que pusimos sobre las cosas del mundo, sobre las cosas externas. Es decir, por ser dominados por una mente sensual. La meditación no es algo que haces en la mañana y ya lo terminas, o a determinada hora y ya, ¿no? La meditación es algo que tienes que continuar viviendo en cada momento de tu vida. Caminar, dormir, sentarse, hablar, escuchar. Se tiene que lograr un cierto ambiente. Una persona relajada permanece en ello. Una persona que va soltando el pasado permanece en ese estado meditativo. Pero el hombre común y corriente, el hombre dormido, al carecer o no estar en contacto con esta parte profunda, este yo real, este sí mismo del que hablamos, no puede manifestarse. ¿Por qué? Porque su mente está agitada, ruidosa. Y es justamente la meditación la forma de producir ese silencio para que algo pase. Es decir, el estado de recuerdo de sí es la verdadera meditación. Y las posturas, formas, maneras, mantra, yantra, son formas de trabajar sobre la mente para hacer posible, para ayudar al advenimiento del silencio de sí que permitirá la irrupción de ese estado llamado recuerdo de sí.
que pertenece a un estado de conciencia llamada conciencia de sí. A ver, utilizando una metáfora, te diría que el recuerdo de sí son las pepitas de oro y lo que conocemos como meditación. Puede ser samatha, zazen, vipassana, tonglen, etc. Son las minas de oro desde donde se extraen las pepitas. De estas formas, algo hablaremos más adelante. Aclarando desde ya que cuando hablo de meditación, de la meditación en quietud, solo tomo en cuenta las meditaciones impartidas de lo alto, de las enseñadas o desarrolladas por el círculo consciente de la humanidad. Y yo no tomo en cuenta las meditaciones inventadas por los hombres. Ahora, hay toda una serie de meditaciones inventadas, ¿no? Desarrolladas por los hombres, por las personas. No niego que estas puedan ser de utilidad, y lo son. Muchas de estas meditaciones desarrolladas, creadas o inventadas por las personas, benefician, son un beneficio para nuestra salud emocional, mental, energética. ¿Sí? Ahora, en cuanto a estos conocimientos que estoy virtiendo, como siempre te diré, no son míos. Yo solo comparto estos conocimientos. Los comparto porque los practico, porque los vivo, porque los experimento, pero por sobre todo, porque los amo. Los comparto porque han tocado mi ser, han tocado mi mente, han tocado mi corazón. Y eso es lo que estoy haciendo ahora, estoy compartiendo contigo. Entonces, te repito, las meditaciones que conocemos son las pepitas, o son las minas de oro, perdón, de las que se extraen las pepitas, pepitas de oro. Pero te diré, hay forma de extraer directamente las pepitas. Eso es exactamente el recuerdo de sí. Eso es meditación, con M mayúscula. A eso uno de los más brillantes maestros contemporáneos, como Bhagwan Sri Rajneesh, Osho, él llama meditación, un estado meditativo, a un estado de ser permanente, no solamente al hecho de sentarse en una alfombra, prender un incienso, ¿no? Y seguramente pues hacer tal o cual práctica, enfocar la mente en tal dirección, con la imagen de un Buda, ¿sí? No, la meditación es un estado de ser, es un estado permanente, hacia ahí debemos apuntar, ¿sí? Y yo comparto con él el sentir de que la meditación es, entre otras cosas, estar presente y a la vez estar encantado de tu propia presencia. Estás en una relación contigo mismo, estás en un estado de deleite con tu ser. Es muy simple, un estado de conciencia totalmente relajado, en el que no estás haciendo nada. Es decir, no hay un hacedor. Más claramente, no hay un ego hacedor. Más claramente, el ego no está presente. La meditación es solo para estar, sin hacer nada.
ninguna acción, ningún pensamiento, ninguna emoción, solo eres, solo sientes la dicha. Ese es el estado de auténtico deleite. Un iluminado y maestro como el amado Papaji, me gustaría compartirte algo de él. ¿Qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que nos enseña acerca de la meditación? Y él comienza diciendo, la verdadera meditación es libertad. Coincide de modo absoluto con el amado Oso, quien afirma que la meditación es la primera y la última libertad. Pero continuemos con Papaji. Él decía, la verdadera meditación es libertad. Es permanecer en tu propia fuente. Lo demás es solo un ejercicio de concentración. La meditación no tiene principio ni fin. De hecho, el verdadero arte de la meditación consiste en estar siempre en meditación. No hay nada que debas alcanzar. No hay nada que debas hacer. Meditación es simplemente permanecer en casa, siendo. Otro visionario completa esta bella arquitectura cuando nos dice que la meditación no es una actividad realizada por una persona. Meditación es descubrir que no hay ninguna persona, ningún yo separado, sólido, en el centro de la experiencia. Ningún yo que controle nada. Solo hay la presente danza del pensamiento, del sentimiento y las sensaciones, surgiendo y disolviéndose como olas en el inmenso océano de la conciencia no condicionada. Tú no meditas. Tú no meditas. Tú eres el océano de la meditación. Vistas las cosas así, te digo, no hay camino para la meditación. La meditación es el camino. A ver, hagamos un alto aquí. Centrémonos. Vamos a dirigir la atención a las pausas entre respiración y respiración, a los intervalos. Es decir, esta vez vamos a sentir o dirigir nuestra atención a sentir los intervalos. Cuando inhalamos, hay una pausa, ¿no? Inhala, da ligera pausa, ahí dirige tu atención. Cuando exhalas, también se produce una muy breve pausa. Allí dirige tu atención. Hay que saborearla, ¿qué te parece? Por unos instantes y continúo. Entonces, la meditación abarca todo. Es estar presente. Es estar en el aquí y en el ahora. Pero es algo más. Es algo más. ¿Sí? Recuerdo dijimos que era cuando el sí mismo que somos despierta. Entonces, no solamente es estar presente ahora y aquí,
Eso puede ser un formidable ejercicio de atención. Si el sí mismo no despierta, y estamos hablando de breves segundos, ¿ah? Entonces, no hay meditación, ¿sí? Entonces, a ese estado, ¿no? De estar de modo permanente presentes en el ahora y aquí, le podríamos llamar meditación en acción, ¿de acuerdo? Meditación en acción, que la vamos a diferenciar de la meditación en movimiento, ¿no? Prácticas como el Tai Chi, por ejemplo, son técnicas de meditación en movimiento formidables, muy queridas, pero hablamos de algo más de la meditación en acción, ¿sí? En fin, ahora, con esto no estoy negando para nada aquella meditación que hacemos, ¿no? En un espacio tranquilo, en una postura determinada. ¿Por qué? Porque si la vida abarca todo, ¿cómo no va a abarcar esos instantes de calma, de silencio, en el que entro en contacto conmigo mismo? Por supuesto. Pero la meditación también abarca todo lo demás, ¿sí? Abarca todo lo demás. A ver, te entrego una clave para comprender esto. Por ejemplo, si estás sentado practicando una meditación, digamos Zen, ¿no? O sea, Zen, estás, ¿sí? Cuando terminas, ¿qué haces? Te pones de pie y dices, bueno, terminé la meditación y te dispones a realizar tu actividad cotidiana, ¿no? Agradeces al Roshi, el Zafu, la sala, en fin, y sales. Terminaste la meditación. Y te eh, incluyes, ¿no? Te diriges a la vida y realizas, pues, las cosas que tienes que hacer. Pero en la línea de lo que te digo, ¿cómo sería? Mira, terminas tu sesión de meditación, digamos así, te pones de pie para tu actividad cotidiana, ¿sí? Pero para un buen meditador eso sería un cambio de postura. ¿Sí? Estabas en Seiza, de repente, meditando, y cuando te vas a mover hacia la actividad cotidiana, no es que dejé de, no, es cambio de postura, porque vas a seguir meditando. Seguramente caminando, manejando bicicleta, bañándote, en la oficina, sí, pero tú a eso le llamamos, es solamente es un cambio de postura porque tienes que seguir meditando ahí. Nunca se termina o nunca terminó, más concretamente tu meditación. No terminó cuando te pusiste de pie. Fue solo un cambio de postura, porque la meditación sigue. Eso es meditación en acción, ¿sí? Bien, veamos ahora algunos principios claves de la meditación. En primer lugar, la meditación no es algo propio de la mente, sino es algo que está más allá de la mente, ¿sí? La mente no puede acceder a la meditación, porque donde termina la mente, comienza la meditación. Por eso cuando en una sesión de meditación alguien, ¿no?, dice, bueno, vamos a concentrarnos. ¿Qué es la concentración? Es una actividad de la mente. Es una atención dirigida y enfocada hacia algo, ¿sí? Entonces, puede servir para muchas cosas, pero no es meditación, porque la concentración es una actividad de la mente. Así que bien claro, meditación
es no mente. Otra cosa fundamental para que comprendas lo que es meditación, tienes que asumirla de una manera sencilla, simple, humilde, relajada. ¿Mm? Relajada. Pues de otro modo la meditación termina siendo un viaje del ego. No voy a citar nadie, ni casos, ni cosas que he visto. No tiene sentido colocarnos en un ego juzgador. Pero si te vas a sentar así, todo tú, ¿no? Mismo pavo real, mostrando tus imágenes de Buda, Krishna, Rama, en fin, de Tara, la Tara verde, la Tara blanca, con tu incienso fino, en tu alfombra linda traído de tu último viaje. No, puedes hacerlo, pero digo sin ostentación, con sencillez, sin competir con nadie, menos contigo mismo, ¿de acuerdo? Por eso, la meditación, asúmela de una manera simple, sencilla, humilde, relajada. Y mantén una actitud abierta, ¿sí? En general, deja lugar a la apertura, al asombro. De alguna manera estoy diciendo que asumas una actitud creativa, porque una mente condicionada, una mente mecánica, es lo opuesto a la meditación, ¿sí? Para estar en ese estado de alerta percepción, ¿no? De presencia consciente, enfocados de alguna manera en lo que sería el recuerdo de sí. Cualquier cosa que hagas en esa dirección, hazla con profunda conciencia. Con profunda conciencia. El cómo es determinante. Eso es estar despierto. Al menos, repito, por unos instantes. Eso es sacralizar la vida. Eso es sacralizar la disciplina espiritual, el sadhana, como se le suele decir. Y ahora algo muy importante. Establecemos un vínculo entre meditación y recuerdo de sí. Y hay un vínculo muy estrecho entre lo que sería la meditación y la observación de sí. El autoobservarse, el ser testigo, es meditar también. La meditación comienza por separarse de la mente, por ser un testigo. Esta es la única manera de separarse de algo. Si estás mirando un árbol, naturalmente una cosa es segura, así, de modo absoluto, que tú no eres el árbol. Entonces, si estás observando la mente, si estás observando el ego, si estás observando objetos emocionales llamados pensamientos, si estás observando si estás observando objetos mentales llamados pensamientos, si estás observando objetos emocionales llamadas emociones, ¿sí? Una cosa es segura, tú no eres eso. Tú no eres esos objetos mentales, pensamientos a los que muchas veces les dices yo. Tampoco eres esos objetos emocionales a los que muchas veces, por no decir casi siempre o siempre, le dices yo. Tú no eres eso. ¿Y quién te permite esa separación, ese distanciamiento, esa desidentificación? Es el ser testigo.
es el observador. Por eso, limítate a ser un observador. Y entonces, el milagro de la contemplación llega. Estoy hablando de la meditación. A medida que observes, lentamente, a medida que atestigues, que seas el testigo, que seas el que ve, la mente se irá vaciando de pensamientos. Pero no te estás quedando dormido, estás cada vez más alerta, estás cada vez más consciente. Y cuando la mente se vacía por completo, toda tu energía se transforma en una llama de despertar. Esa llama es el resultado de la meditación. ¿Sí? Cuando la mente deja de funcionar, entonces puede ser testigo. Y entonces tiene la conciencia. Hay una forma de definir al ego. ¿Sabes cuál es? El ego es la mente no observada. Otro aspecto importante en este webinar para reflexionar hondamente acerca de lo que es la meditación, ¿sabes cuál es? O si quieres, ¿sabes cuál es? Te hago una pregunta ahora. La puerta de entrada a la meditación. La puerta de entrada a la meditación es el silencio. La mente es palabra, palabras. El yo real es silencio. El verdadero silencio, más de una vez lo hemos dicho, es ausencia de ego. ¿Qué es la mente? La mente no es sino la sumatoria de todas las palabras que has acumulado. El silencio es algo que siempre ha estado contigo. Tú eres el silencio. Las palabras las aprendiste. Las palabras llegaron. La esencia de tu naturaleza es silencio. ¿Sí? La meditación, pues, es un estado natural que hemos perdido. Es un paraíso perdido. ¿Sí? Y como dice Borges, creo que no puede existir otros paraísos o no puede existir un paraíso que no sea perdido, ¿no? En fin, pero ese paraíso perdido puede ser recuperado. Donde quiera que estés, recuerda que tú existes, ¿sí? Esta conciencia de tu existencia debe tornarse una continuidad. ¿Mm? No tu nombre, no tu raza, ni tu nacionalidad, ni tu profesión, ni tu religión. Esas son cosas fútiles, vanas. Solo recuerda, yo soy. Yo soy. Recuérdate a ti mismo. No hay más. No debes olvidar eso. ¿Sí? Esta es la parte más sustancial de la meditación.
recordar yo soy, o recordar que yo soy. Mientras camines, mientras estés sentado, comiendo, hablando, defecando, recuerda, yo soy. Yo soy. Y eso naturalmente requiere practicar, por decirlo de alguna manera, o tratar, o entrenar, no sé, pero hay que hacerlo. Ahora, en cuanto a la meditación en quietud, esa que haces en una postura determinada, que para nada estoy eh, rechazando, no, no, para nada. Al final te voy a hablar de 8 meditaciones especiales que yo realizo y vamos a realizar un seminario especial sobre eso, ¿no? Eso es otro. Las valorizo 100%. Pero te decía, es más, no solamente es que yo estoy meditando en esa horita o en esa media horita que estoy sentado, te estoy diciendo, meditar es todo, todo. Es esa la única diferencia, pero para nada desvalorizo la meditación en quietud. Y para esa meditación en quietud, ten en cuenta, por ejemplo, tu cuerpo no está acostumbrado a sentarse en quietud, en silencio. Por lo tanto, te vas a mover, ¿no? Vas a sentir comezón o picazón en alguna parte del cuerpo. Te querrás dar la vuelta, estirar. Pero no hay de qué preocuparse. Cuando pase eso, simplemente observa que el cuerpo se está moviendo, o que se está dando vuelta, o que algo pica, o que hay una comezón. Date cuenta, ¿no? ¿Sí? Entonces, y si vienen pensamientos, ¿no? Distracciones, recuerdos, tú simple y llanamente quédate en el centro, tranquilo, observando recuerdos, imaginaciones, fantasías, sueños, ensueños. ¿Mm? En fin, eh, hay muchas claves para la meditación en quietud. En el audio que tengo de la meditación Metta Bhavana, o la meditación del amor universal, y la meditación Tonglen, o de la compasión, o la meditación de la suprema compasión, ahí te doy muchas claves para la meditación en quietud, ¿no? Ahora bien, cuando la inmovilidad viene por sí misma, cuando el silencio se instala sin que hagas esfuerzo alguno, cuando contemplas los pensamientos y llega un momento en que empiezan a desaparecer, ¿sí? Empiezan a desaparecer las ideas, pensamientos, juicios, y empieza a llegar o comienzan a producirse silencios. Es hermoso. Los pensamientos se detienen por sí solos, ¿sí? Eso siempre y cuando no te identifiques con ellos, ¿no? Siempre y cuando continúes en la posición del testigo. Y siempre y cuando no digas yo a esos pensamientos. Dosifica tu energía. Esto es bien importante. A más energía, más capacidad y fuerza para meditar.
para estar presente. ¿Sí? Nosotros necesitamos energía para todo, aún para estar echados. Necesitamos energía para caminar, para hablar, para hacer, para trabajar, para pensar, etcétera, ¿sí? Y si quieres en el mundo hacer cosas, necesitas una energía extra. Pero para lo fundamental, que es el despertar del sí mismo, te lo voy a decir de otra manera, ¿no? En el momento de la concepción, nosotros encarnamos como esencia una semilla. Una semilla que contiene todos los atributos del árbol. La semilla es la esencia. El árbol es el sí mismo, el yo real. Y hemos venido a que esa semilla se convierta en ese árbol. ¿De acuerdo? Esa es la razón de ser aquí. Pero para eso requieres mucha energía. ¿Sí? Por eso te decía que a más energía, más capacidad y fuerza para meditar en el sentido que estamos abordando la meditación, ¿no? Para meditar, para estar presente. Por eso te digo, trata de seguir como testigo hasta tanto puedas hacerlo. Y esta meditación no necesita de un tiempo especial. Nuevamente lo repito, ¿no? Alguna vez alguien me dijo, ¿no? Yo no tengo tiempo para meditar. Bueno, se refería, no sé, a la meditación en quietud. Y eso no es correcto. Le hice la pregunta, ¿tú respiras? Sí, me dijo. ¿Y respiras todo el tiempo? Sí, entonces puedes meditar todo el tiempo. Y otro, ¿no? También con lo mismo, no tengo tiempo, no puedo meditar, no puedo trabajar. Y la pregunta es la misma. De otra manera le pregunté, ¿tú tienes cuerpo? Sí, sí. ¿Tu cuerpo siempre está ahora y siempre está aquí? Sí. Y entonces, ahí está la meditación. Ahí está el recuerdo de decir, no digas que no tienes tiempo. ¿De acuerdo? En fin, una de las cosas también que hay que destacar es que hay un concepto equivocado de acallar la mente, poner la mente en blanco, ¿no? Vienen pensamientos y yo, no sé qué yo, pone la mente en blanco, acalla los pensamientos. Eso no es en absoluto correcto. ¿Por qué? ¿Yo qué tengo que ver con los pensamientos? Vienen los pensamientos y yo soy el testigo. ¿Cuál es el problema? Y vienen los recuerdos, golpean, ¿no? La mente, resentimiento, culpa, nostalgia, hacia el futuro me enfoco, ¿en qué? En ansiedad, angustia, temores, ok, movimiento por doquier. Y entonces yo digo, yo quiero estar en silencio. Error, tú eres el silencio. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Tú eres el silencio. Así que no hay mente que aquietar, porque tú eres silencio. Seguramente si enfocas la atención a la respiración, al cuerpo energético, solito, al carecer de atención, al ya no robar más tu atención, pensamientos, emociones, deseos, solitas, disminuyen, solitas se aquietan. Entonces, con tu permanente observación, ¿sí?
lentamente, comienzan a reducirse más y más, ¿no? Esa precipitación de ideas, de pensamientos. Recuerda, tú eres el cielo vacío. Entonces, cuando eres el cielo vacío testigo, poco a poco las nubes que surcan ese cielo empiezan a ralear cada vez menos, cada vez menos, una que otra nube. Comienzan pues a aparecer momentos de silencio. Claro que sí. Puede aparecer un pensamiento y otro, y después hay silencio. Luego viene otro pensamiento seguramente, y después silencio. ¿No? Al decirte que eras el cielo vacío, te diría que las nubes empiezan a aparecer distantes, ¿no? Entre una y otra. Y esta meditación es un estado de claridad en la mente. Recuerda que la meditación te dará más y más conciencia, más y más inteligencia infinita, que algunos definen así la conciencia. No sé, inteligencia infinita, radiante. La meditación en los términos que estamos viendo te volverá más y más vivo, sensible, ¿no? Te acercará a una vida de plenitud. Y de acuerdo a nuestro título, ¿no? Meditación, renacimiento y psicotransformación. ¿Por qué decimos que es psicotransformadora? ¿Sí? La meditación es transformadora, si quieres, psicotransformadora. Te lleva a niveles más altos de conciencia. Y como ya le dije, modifica tu estilo de vida. Transforma tus relaciones, ¿no? En respuestas hasta tal punto que resulta increíble que la misma persona que hubiera reaccionado con furia en una situación, ahora actúa con profunda compasión y con actitud amorosa en la misma situación. Pero es trabajo permanente. Es vaciar la barca vacía, porque mientras seas el pasajero protagonista de tu barca, estés de pie gritando a los cuatro vientos todo lo bueno, lo sabio, lo justo, lo espiritual que eres. Mucho pasajero, muy ocupada la barca. Así no, así no. Si sientes una gran resistencia hacia la meditación, por ejemplo, esto simplemente indica, ¿no? Que, ¿por qué es que me resisto? Digo, voy a estar en estado meditativo, y si fuera inquietud, voy a meditar. ¿Por qué hay una gran resistencia? ¿Sabes por qué? Porque estás pendiente de que algo suceda, ¿no? Que suceda algo que modifique tu vida. Mezclas expectativas, deseos. Y con eso alertas a los yoes, a los egos, y naturalmente se produce o se manifiesta algo. Temes volver a nacer. Has puesto tanto de ti en tus viejas costumbres. Has apostado tanto en tu ego, porque cuesta formar un ego. Años formando egos,
apostamos por ellos. Y luego ellos se transforman en nuestra identidad. Y cuando te dicen para trascender o ir trascendiendo, modificando, cambiando el ego, uno no quiere. Hay una gran resistencia. ¿Por qué? Porque has invertido demasiada energía, demasiado tiempo, ¿sí?, en configurarte una identidad egoica. Ahí se produce esa resistencia, ¿no? Se produce esa resistencia, como que no quiero cambiar, ¿no? No quiero cambiar. ¿Mm? ¿Por qué? Porque si entras en un estado meditativo, es seguro que algo va a pasar. Es seguro que vas a cambiar. Recuerda, ya lo dije, somos semillas, ¿no? Vinimos como semillas. Nuestra meditación ha de conducirnos a transformarnos en el árbol que somos. Esto es fundamental. Y para los que confunden, la meditación es más que relajación. Es una cosa diferente, a veces confunden. La meditación es una pausa, un descanso, un alto, un stop, un completo detenimiento de toda la actividad física, mental, emocional. Y tú me dirás, entonces no hago nada. ¿Sí? Yo te diré, meditación es no hacer nada. Y no obstante, que todo quede hecho. ¿Sí? Es no hacer nada y que no obstante que todo quede hecho. Eso estoy diciendo. Entonces, cuando te hablo de detención de la actividad física, mental, emocional, ¿qué te estoy diciendo? ¿Qué te estoy diciendo? La meditación no es un esfuerzo. La meditación no se trata, repito, lo que ya dije hace unos instantes, de concentración. Por el contrario, se trata de relajación. Cuando estás completamente relajado, por primera vez comienzas a sentir tu propia realidad, ¿sí? Te enfrentas a tu propio ser. Pero ese estado de relajación eh, es relajación y a la vez es un estado de alerta percepción. Le llamaríamos estado gato, 15 hercios, funcionando nuestro cerebro a 15 hercios por segundo. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de relajación, vendría a ser relajación de la tensión corporal, inútil, relajación de las emociones mecánicas, inútiles y negativas, relajación de los pensamientos mecánicos, ¿sí? Ese tipo de relajación estamos hablando, ese tipo de relajación. Pero otra característica importante es que la meditación es unidad, ¿sí? Todo trata de volver al uno. Religiare, religión, yoga, unión, todo trata de volver al uno. Ahora bien,
Hay personas, por ejemplo, que, por ejemplo, en la unión sexual se trata de buscar una unidad, pero en ese momento no tienes conciencia. Estás buscando esa unidad de manera inconsciente, porque en el fondo todos aspiramos a la unidad. Todo el universo está, ¿qué digo? Tiene la tendencia de volver al uno, de religarse, de volver al origen, ¿sí? Por lo tanto, la unidad y el sentimiento de unidad es un mandato. Pero la inmensa mayoría conocemos la unidad, pero inconsciente. No tenemos acceso a la unidad consciente. Y la meditación es unidad consciente, es decir, es el polo opuesto a la pasión, a la sexualidad, ¿sí? Está en el polo opuesto, porque la meditación es movernos hacia la unidad consciente, con nosotros mismos, no, con el sí mismo, con la naturaleza, con el prójimo, ¿sí? Con el supremo ser. Y aquí, en este instante, dentro de este webinar, quisiera hacerte una pregunta. ¿Has apagado tu mente? ¿Alguna vez la has hecho descansar? Hay muchas personas que no han apagado su mente, ¿no? Y no la han hecho descansar desde que empezó a funcionar. Tú dirás, y cuando duermen, sueñan. Y cuando no hacen nada, tienen sueños, fantasías, ¿sí? Ni qué decir pensamientos y recuerdos y todo aquello. Te pregunto, ¿has hecho descansar tu mente? Tal vez cuando entras en sueño profundo, instantes. Pero tú, por motu propio, ¿has hecho descansar tu mente? Si tu mente pudiera descansar un poco, si pudieras dejarla tranquila, qué sé yo, durante minutos, por no decir algunas horas durante el día, si de vez en cuando le dieras un descanso a tu mente, ella te lo agradecería. ¿Por qué? Porque de hecho rejuvenecería, se volvería más fresca, más inteligente, más creativa, más eficiente, más capacitada. ¿De acuerdo? Bien, continuando con este webinar, hagamos otro ejercicio, ¿te parece? Te vas a volver catador del silencio. Catador del silencio entre palabras o entre frases. Mientras yo estoy hablando, hay silencios. Dejo silencios. Produzco silencios. Escucha las palabras, porque te estoy transmitiendo cosas. Lo entiendo, lo admito. Las palabras son mensajeros, claro que sí. Pero te estoy pidiendo otra cosa. Que también escuche los silencios. ¿De acuerdo? Bien, continuamos. Entonces, la misma conciencia, ¿sabe? Significa que tú estás más allá de la mente. Bien claro. Tú no eres la mente. No eres los objetos mentales ni los objetos emocionales. O te recuerdas a ti mismo
o te mantienes en calidad de testigo. Lo cierto es que cuanto más alerta estés, más capaz serás de notar, por ejemplo, los intervalos ¿no? En el ejercicio que te pedí, los intervalos entre palabra y palabra, o entre frase y frase. Bien, yo voy a finalizar este webinar diciéndote, pues, cosas simples de la vida, simples del canal, que te suscribas, que compartas, que des like, ¿sí? Que comentes, y si puedes, que apoyes pues en algo al canal para poder seguir trabajando. Pero te decía que voy a finalizar dándote algunos secretos, ¿no? Sobre la meditación. En general, la meditación lo es todo. Aunque ya adelanté bastante, o muchos. En primer lugar, y esto ya lo dije, no hay camino para la meditación. La meditación es el camino. Bien claro. ¿Ok? Un segundo secreto. No medites cuando vayas a meditar, sea en quietud, sea en acción. No medites con tantas ganas. No desees nada. ¿Sabes por qué? Porque el deseo genera una tensión que impide tu meditación. Ese desear obtener resultados desde ver luces, me decía alguien, ¿no? O ese deseo de obtener resultados, de tener paz, ¿no? De obtener estados especiales, de ananda, de dicha. Eso pone en movimiento, ¿no? Dispara, el deseo dispara tensiones corporales, dispara movimientos emocionales, secreciones a nivel del cerebro. ¿Está claro? Un tercer secreto, y este es bien importante, para mí es, ¿sabes cuándo comienza tu iluminación o tu despertar? En el instante que comienzas a meditar. Porque el comienzo, el camino y la meta son uno. Tú comenzaste a meditar en quietud, en acción, en movimiento. Bueno, comienzas a meditar. En ese mismo instante que comentaste, ¿no? Que comenzaste, comenzó tu despertar. Esto va para las personas en meditación, en quietud y también en acción, ¿no? Vamos a poner primero el ejemplo cuando es la meditación en quietud. Si te sientas a meditar, digamos, 1 hora y te sales de tu meditación, digamos, unas 50 veces, te sales y te sales y te sales. Y claro, regresas, te sales y regresas, te sales y regresas. En 1 hora 50 o 60 veces o 70 veces, si te has salido 100 veces si quieres, en 1 hora y regresas, tu meditación ha sido exitosa. Por ahora, para muchas personas, eso es meditar. Un quinto secreto. Siempre puedes meditar. Siempre. No digas, no tengo tiempo para meditar. Pues, respiras, puedes meditar. No digas, no tengo tiempo para meditar. Tienes un cuerpo, tienes una energía que circula en el cuerpo, pues puedes meditar. No digas, no tengo tiempo para meditar.
¿Por qué? Porque puedes recordarte a ti mismo en todo momento y en todo lugar. Un sexto secreto. Si te sorprendes dormido muchas veces al día, ¿sí? Te das cuenta, hoy estaba dormido, estaba dormido, estaba dormido, hoy estaba dormido, hoy estaba dormido. Si te sorprendes dormido, repito, muchas veces al día, eso significa que estás avanzando. ¿Sabes por qué? Porque hay que despertar para darse cuenta que se está dormido. Imagínate si una persona me dice, no, en toda la mañana me he descubierto como 20 veces dormido y yo lo felicito. Las personas se ponen tristes, yo no. Cuando me pasaba eso y me pasa, me felicito. ¿Por qué? Porque he despertado 20 veces. Para darme cuenta que he estado dormido 20 veces, significa que me he despertado 20 veces. ¿Ok? Son pequeños secretos, porque las personas hay veces se desvían por este tipo de cosas, ¿no? Un séptimo secreto, y ese es sumamente importante. Si te observas, meditas. Pero por supuesto hay que saber qué es la observación de sí. Ahora como esto se ha puesto de moda, muchas personas vienen y me dicen, observación, por supuesto que yo sé lo que es la observación. Pero ahí no es tan simple a ese nivel. ¿Por qué no es tan simple? Porque se observa con el propio ego, porque cada ego tiene un nivel, aunque sea pequeño, de autoconciencia y de autoobservación. Y una persona que me dice, yo me doy cuenta que yo estoy angustiado porque yo me observo, ¿quién ha hablado? Yo me doy cuenta que yo estoy angustiado. Es el propio ego de la angustia que se miró. Yo me doy cuenta cuando me deprimo. El yo deprimido está diciendo que se da cuenta cuando se deprime, ¿no? Es una autoconciencia egoica, una observación. Eso no es observación, pues. Eso no es observación. Ahora, a los que quieren profundizar, conocer y trabajar en serio este tipo de cosas, los invito a participar de, ¿no? De Escuela Vida. Tú entras a mi página web y ahí encuentras exactamente lo que es Escuela Vida. Te doy el enlace, ¿no? A ver, entras www.jorgecandavacag.com para que te enteres de lo que es Escuela Vida. Otra, y no la octava y última, o el octavo y el último secreto, no aprendes. Tú ya sabes meditar. ¿Mm? Tú ya sabes. La reminiscencia, la teoría de la reminiscencia de Gran Platón, que decía, nada se aprende, todo se recuerda. ¿Ok? Entonces, tú ya sabes meditar. No es algo que se agrega a ti, es un florecimiento, un despertar. Y sea en quietud, sea en acción, sea en movimiento, hay variedad de técnicas que te guían en el proceso, en los procesos. Lo recomendable es que experimentes, todas valen, pero apuntando al estado meditativo permanente, en todo momento, eso sí, ¿no? Ahora, en cuanto a la meditación en quietud, yo te decía, la valoro mucho. Yo te digo, bueno, te presento ocho meditaciones guiadas que se practica en Escuela Vida. Una es, por ejemplo, usa la mente como puente a la meditación. La mente es el portal, ¿no? Esta mente común, vagabunda, soñadora, mono, como se le llama, mente mono. Esa
es el portal, porque no está desligada de la mente universal, forma parte de ella. Y sus raíces van al centro mismo de la existencia, pero hay que hacer el recorrido. Otra meditación es, obviamente, está enfocada en recordarte a ti mismo. Como ya lo dije, el sí mismo que eres está dormido. La misión es despertar. Y hay dos técnicas para esto que se trabaja. Una de ellas es a través del camino de la belleza, ¿sí? Y otra es trabajando sobre las sensaciones del cuerpo. Hablando de meditación, hay una meditación para permanecer en el centro inmóvil. Esa es una tercera meditación. Y una muy bonita es aquella meditación de usar tu nombre como mantra. Tu nombre como mantra. Sí, es muy útil, porque tu nombre está centrado en lo profundo de tu inconsciente. Solo tienes que entrar en el sonido de tu nombre. Y por medio de ese sonido a todos los sonidos. Luego tengo la meditación de la protección de la luz divina, ¿no? Es muy especial para protegernos de las malas influencias, tanto externas como internas. Una conexión a la divinidad y a la luz suprema, luz sin sombra, luz sin fin. Y también está la meditación de la compasión, Tonglen, dar y recibir. Esta es de origen tibetana, ¿no? Esta es para ayudarte y ayudar a los demás seres, ¿no? A liberarte y a liberarlos del sufrimiento, ¿no? Del sufrimiento, del mal, de la aflicción. Una muy especial es la meditación del Padre Nuestro, ¿no? La oración del Señor en meditación, partiendo por el verdadero significado de lo que es el Padre Nuestro. Y es una clave para conectarnos con aquellas partes superiores en nosotros, que en la religión le llaman el reino de los cielos. Está en la meditación Metta Bhavana, instaurada por el amado Gautama Buddha, la meditación ¿no? Del amor y la bondad, para irradiar amor y bondad a ti mismo en un gesto supremo de autoestima, ¿no? Amor, bondad, paz, para ti y para la humanidad. Y finalmente, yo no necesito decirte los beneficios de meditación, en absoluto. Con lo que te he dicho, para mí, los beneficios son absolutos. ¿Qué mayor beneficio que una semilla se transforme en árbol? Ese es el mandato, la vocación, el destino. ¿Sí? Eso es absoluto. Cualquier otro beneficio que diga resulta muy superficial. Muy superficial. ¿No? Imagínate que una semilla se transforme en el árbol que es, o que no, el cual contiene en sí misma. Es decir, que la esencia llegue a ser el yo real, es absoluto. No obstante, a los que hacen meditación en quietud y están llegando de repente por primera vez a este tipo ¿no? de conceptos, de enseñanza, bueno, te voy a dar algunos beneficios de la meditación. De estas, una de las 8, o las 8, o todas. A ver, la meditación proporciona salud y bienestar, ¿sí? Purifica la mente, reduce el estrés y la ansiedad, proporciona estados de gracia, de dicha, de felicidad, ¿sí? Dicho en tesitura negativa, es clave para la superación del sufrimiento. Ayuda a poner fin al desconsuelo.
proporciona paz interior. Y en un nivel más profundo, es la clave para el despertar, para alcanzar la liberación. ¿De acuerdo? En fin, termino entonces con un hermoso texto de Papagí acerca de la meditación. Cuando meditas, el ego aparece y te conviertes en el meditador, ¿no? En este proceso, conviertes la realidad en un objeto, cuando en realidad es quien tú realmente eres. Entonces, la mejor meditación es simplemente permanecer en silencio, aquí, ahora. No sigas ningún pensamiento, ¿no? No actives la mente. Te decía, meditas con deseo de obtener paz, cielo en nirvana. No actives la mente. Esta es la verdadera meditación. Saber que estás meditando no es verdadera meditación. Cuando te quedas en silencio, aquí, ahora, no hay meditador. No hay nada que lograr en el futuro, porque todo ya está aquí. El meditador aparece desde aquí. Cuando te quedas en silencio, eso es. Ningún meditador, ninguna meditación y ningún objeto de meditación. Esto es Sat Chit Ananda. Existencia o ser, conciencia y felicidad en ti mismo, en sí mismo, en nosotros mismos. En este instante, en este espacio. Eso es lo que eres, sin deseos. Perfecto ser. Namaskar.